Sean todos muy bienvenidos. Hoy es un día muy sagrado, hoy es un día santo, porque recordamos todos los santos que han sucedido, han pasado y han hecho historia de grandes obras y de infinitas virtudes, que la Iglesia resume su memoria en un solo día. Son tantos millones de santos que el año litúrgico no sería suficiente en muchos años para dedicarle cada día del año a un santo o a muchos santos. Entonces la Iglesia quiere hacer un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que han pasado por la historia de este planeta Tierra, haciendo de su humanidad obras heroicas y virtudes que dejaron sembradas huellas tan imborrables que el tiempo no ha podido olvidar. Y la Iglesia quiere que hoy hagamos conmemoración a todos esos santos y santas que han hecho antes y después de la historia de la salvación de Dios, de Yahvé, en su pueblo de Israel, y luego con Jesucristo, su Hijo, el Señor, hacer esa nueva historia de salvación que nos correspondió a nosotros conocer. En el Antiguo Testamento hay grandes santos y santas, pero antes de Cristo la Iglesia no existía. Luego, antes de Cristo, no se dieron a conocer las virtudes heroicas de muchos profetas, sacerdotes y reyes, y de muchos que caminaron por el desierto y que lograron ante Yahvé ser tomados en cuenta en el libro, en la historia del cielo, como grandes héroes y heroínas de antes de la tierra prometida. Después de la tierra prometida, el nuevo Israel, la nueva tierra, aparece la Iglesia. Y la Iglesia reconoce que el fundador, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, por su amor, por su fe, por su devoción en Él, dieron su vida. Y después de Cristo empieza a desgranarse una historia de hombres y mujeres que dieron su vida como mártires por testimoniar que Jesucristo estaba vivo y resucitado. Estos primeros santos, San Esteban, que fue apedreado por proclamar que Jesucristo era el Mesías que había venido al mundo, fue el primer mártir por Cristo. Y después de este protomártir vienen tantos mártires como Pedro, Pablo, todos los apóstoles, menos Juan, el evangelista, que no murió sino de muerte natural, porque él debía de quedarse para escribir el último libro de los libros sagrados, el Apocalipsis, del cual hoy habla él como el final, como el gran final. No entendemos cómo será ese final, pero gritaban con voz potente que la victoria de Dios, que está sentado a la derecha del trono y del Cordero, decían todos, amén, amén. Este signo mesiánico del Apocalipsis, todo se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Luego todos los 11 apóstoles fueron mártires, y de ahí en adelante hasta hoy, con gratitud y alegría, sentimos que vamos a tener la primer santa colombiana,
Labra de Jesús Montoya, una misionera, una maestra que peleó por la defensa de los derechos de los indígenas en el Urabá antioqueño. Esta religiosa, destacada por sus méritos en las misiones de Colombia, si no cambia la fecha, el próximo 10 de noviembre será canonizada y será la primera santa colombiana. Y después de ella vienen 5 beatos que muy pronto veremos canonizados. ¿Qué es canonizar? Es reconocer, después de una historia larga, unos estudios muy exhaustivos que hacen los postulados para la causa de los hombres y mujeres que por sus méritos merecen iniciar un recoger testimonios escritos de muchos que le conocieron e iniciar a hacer su currículum vitae, su vida, presentándola a la causa de los santos en Roma. Inicia un estudio. Después de probar ese estudio, se declaran siervos de Dios. El primer paso es siervos de Dios. Luego pasan a ser beatos. O sea, ya son reconocidos con méritos suficientes para dedicarles en su nombre muchas cosas en la liturgia de la Iglesia, como nombre de hospitales, de capillas, de templos. Se les dedica la memoria en la liturgia de la Iglesia y ya se pueden venerar con libertad. Después de ser beatos viene la escala última, que es la canonización, es decir, decirle a un hombre o a una mujer, fueron santos. Santo es la plenitud de lo perfecto. Santo es el que mereció reconocerse por sus méritos aquí en la tierra, estar al lado del santo de los santos de Dios. Luego, qué bueno que nosotros todos, con nuestros defectos, con nuestras miserias, con nuestras deformidades tan sensibles en esta humanidad que llevamos, pero que la necesitamos para que viva en ella nuestro espíritu, también tenemos todos muchos méritos, muchas virtudes, suficientes no para ser tal vez un día declarados santos, pero sí para hacer historia memorable entre quienes caminaron con nosotros, para que seamos recordados por haber hecho alguna obra meritoria por la cual nos reconozcan y nos recuerden, sobre todo por no haberle hecho daño absolutamente a ningún otro ser humano. Todos estamos llamados entonces a lograr esos méritos que con confianza en la misericordia de Dios podemos alcanzar algún día. Hoy es más fácil llegar a ser santo porque hoy es más difícil creer. Hoy es muy difícil todo. Hoy no es como los santos del siglo pasado que tuvieron no todas estas tecnologías, no toda esta filosofía agresiva, ateísta, que llevan con mucha facilidad a sentir como en este momento en Europa la fobia cristiana, la fobia por Cristo, la rabia por Cristo, el no querer saber nada de Dios, el rechazar de raíz la existencia de Dios. Fobia por Cristo, es decir, asco, fastidio, rabia, miedo, intolerancia. Llegamos a ese punto. Luego, en el siglo pasado, sí había cierto rechazo de muchas filosofías materialistas hacia Dios, pero eran pocas. Y no existían los medios virtuales, las redes sociales y todo este mundo de la informática en el cual
el único fin que se tiene en estas redes sociales es darle el dominio absoluto a Satán, al demonio, al que tiene el poder en las tinieblas para que gobierne el mundo, y de hecho el mal está gobernando la humanidad. Entonces hoy no es fácil ser santo, hoy es muy difícil, pero por eso digo, lo difícil se hace fácil en quien se sostenga fiel, inamovible en su fe. Hoy es muy fácil renegar de Dios, blasfemar a Dios. Hoy es muy fácil adherirse a una ideología, a unas teorías ateas a lo sagrado. Es más fácil decir no creo hoy que decir pase lo que pase, seguiré creyendo. Entonces los santos de este siglo serán pocos, pero nunca dejarán de existir santos. Siempre habrá santos. Siempre habrán grandes santas. Y a eso le tenemos que apostar. Si entre nosotros perseveramos y a pesar de los ataques y de las persecuciones, de las calumnias, de las amenazas, seguimos hasta el fondo del fin, creyendo que Jesucristo es el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma, seguramente seremos santos. Pero también existe la gran tentación, la más grande de las tentaciones, creer que sin Dios igualmente la salvación me es indiferente. Mucho cuidado con esto. Hoy sería ese mensaje de todos los santos, a seguir la invitación a ser santos, a pesar de la indiferencia, a pesar de que huele feo hoy ser cristiano católico. Para nosotros es el bálsamo más puro que puede tener un alma en un cuerpo para transformarla y divinizarla en el más allá. No nos desanimemos entonces, tengamos coraje y valor. Y la identidad del cristiano es nunca avergonzarse de ser cristiano, pero no un cristiano de garaje, un cristiano que nace de la cruz. Hace 3 meses, agosto, septiembre, octubre, regresamos de una peregrinación a Israel. Fue una experiencia maravillosa. El primer contacto en esa Tierra Santa fue llegar al Monte de las Bienaventuranzas. Es bellísimo ese lugar, donde se sentó Jesús a mirar la ciudad y, como dice el Evangelio de San Marcos, sentado de San Mateo, sentado, se empieza a compadecer del gentío de la multitud y hace uno de los discursos mesiánicos más puros, más perfectos, más santos. Hay una magia en ese monte de las bienaventuranzas que uno se llega ahí, se sienta ahí. Yo celebré la Santa Misa ahí y uno siente no lo sé. Y ahí es donde uno entiende estas bienaventuranzas. Estar allá es suficiente para reafirmar más que este cristianismo, este Cristo, este Mesías de Dios es verdadero. Dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que les estaba diciendo, los inflados en el espíritu, los científicos, los economistas del mundo, los dueños de las bolsas del mundo, los gobernantes del mundo, nunca podrán sentirse dueños del reino de los cielos, porque tienen un espíritu inflado, tienen un espíritu dominante,
prepotente, soberbio. Ellos nunca podrán entender el reino de los cielos. Y por eso dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu. No está hablando Jesús de los pobres materiales, está hablando Jesús de los pobres de espíritu. Yo ayer confesé 12 horas, y lo que nos pasa a nosotros es que no hemos explotado el espíritu a la divinidad. Nos hemos quedado lentos, dormidos y tranquilos, y no hemos evolucionado el espíritu para trascenderlo, para elevarlo. Entonces, sigamos siendo pobres de espíritu, pero ricos, porque podemos aceptar el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que son capaces de compartir sus dolores, sus tristezas, sus penas, sus sufrimientos. Esta montaña es testiga de las lágrimas que ruedan por las mejillas, por tanto dolor. Aquí viene solo el dolor. Aquí no hay discotecas. Aquí no hay golgorios. Aquí solamente se sienten lágrimas. Lágrimas tal vez, muchas veces, de alegría. Pero aquí hay muchísimas lágrimas de sufrimiento. Ustedes son dichosos. Ustedes son bienaventurados. Ustedes son santos. Porque vienen a llorarle a Dios, a pedirle a Dios en una oración que les ayude, que les dé fortaleza, que les conceda la salud. Son ustedes dichosos y bienaventurados. Nunca se podrá decir que alguien no es bienaventurado porque no es capaz de llorar. Es bienaventurado el que es capaz de dejar ver su sufrimiento. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Pensar en un hospital oncológico, donde están los terminales, mirar los centros donde recogen los enfermos de SIDA, mirar en este tiempo estas enfermedades agresivas que no han podido encontrar la contra ese virus que ataca y mata. Miremos la agresividad de tantos pobres que no pueden acceder nunca a un medicamento. Tantos pobres que mueren a la entrada de un hospital. Tantos pobres que se mueren solos y tristes, abandonados en un rancho, en un tugurio, bajo un puente. Esos son los sufridos. Esos son los bienaventurados. Sufridos y sufridas también los que son maltratados, golpeados, los que están en las cárceles inocentemente, los desaparecidos, los secuestrados. Cuánto sufrimiento en las familias nuestras, cuánto golpe y tortura, cuánta guerra puerta adentro de nuestras casas. A estos es que llama el Señor sufridos. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Hoy no se puede gritar justicia, hoy no se puede pedir justicia. Hoy quisiéramos que la tierra explotara, temblara y pidiera por la voz de los que no tenemos voz para reclamar justicia. Hay mucha injusticia. Se acabaron los derechos humanos, se terminó el valor por la vida, siguen peleando para aprobar el aborto, para aprobar la eutanasia, siguen peleando, siguen discutiendo los derechos de los trabajadores. No hay justicia en quien paga un salario, no hay justicia en quien explota laboralmente. Boyacá es el departamento que más explota a los niños
niños que nunca tuvieron derecho a un juguete. Esta justicia nuestra colombiana, corrompida, podrida, que no tiene temor de insultar a un pueblo en estos casos que burlescamente se sienten incapaces e impotentes de resolver tantas causas que son visibles, y hasta el último como yo que no entiende de leyes sabe uno que ahí se está cometiendo una injusticia. Por favor, alguien me decía llorando en estos días: padre, después de 2 casas de la mía hay un expendio de vicio impresionante, padre, y nos tienen amordazados, amenazados, diciéndonos que si decimos que ahí venden vicio, nos matan. Hoy no se puede hablar, hoy nos cerraron, hoy nos sellaron los labios, hoy no se puede decir, hoy hay que callar. Tristemente, el que quiera vivir en este país se tiene que quedar callado. Hoy es mejor callar, y ese es un gran pecado, callar por miedo. La injusticia en este país pide justicia. Es una vergüenza. En todos los ámbitos hay corrupción, hay injusticia. Procuremos nosotros, que buscamos un poco la santidad, ser justos en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. En lo imposible, seamos injustos. Que si uno de nosotros busca ser justo, la justicia se multiplica. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo para entender la misericordia hay que ser misericordiosos. ¿Quién es misericordioso? El que tiene sensibilidad humana, al que le duele el dolor humano, al que en sus fibras, por su sangre, por sus venas, pasa sin esfuerzo lo que otros sufren. Misericordia es igual a caridad, es igual a amor. Amor es igual a compasión. Tengamos mucha misericordia, ante todo, muchas veces con nosotros mismos. Hablamos de misericordia hacia afuera, pero somos muy poco misericordiosos con nosotros mismos. Seamos misericordiosos. Perdonémonos tantas embarradas que cometemos tantas veces. Seamos misericordiosos. Seamos capaces de perdonarnos. Así la embarremos, así la estemos embarrando. Por favor, tengámonos misericordia, que el misericordioso ya no necesita esforzarse para hacerlo, pero a nosotros nos cuesta mucho ser misericordiosos. Esforcémonos por querernos un poco más, por tolerarnos un poco más, por perdonarnos más. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios, los puros, los transparentes, los agua que se ve todo limpio, puro. Es un signo, es un elemento básico para la santidad, ser puro. Ahora, ¿qué es ser puro? Es conservar en el alma todo aquello que la ilumina y evitar todo aquello que la oscurece. Sin ser escrupulosos, sin ser exagerados, tener un equilibrio, ser capaz de valorar lo bueno y evitar lo malo. Hay hombres y mujeres muy puros, tienen una limpieza, una transparencia que contagia. Uno ve en los ojos de muchos hombres y mujeres el fondo, y uno reconoce
que ahí hay santidad, pureza de pensamiento y de acción. Hay muchos jóvenes santos que tienen una pureza, una transparencia en todo lo que piensan, en lo que hacen. Hay mucho anciano también que a la madurez de su vida ve uno en ellos tanta pureza. Pureza no es tener actos sexuales impuros. Pureza no es no robar. Pureza no es cometer adulterio. Pureza es decir y pensar: ¿cómo le agradaría a Dios que yo actuara? Por ahí dicen, si Dios quiere el bien. Igual, para ser puros, le podríamos preguntar a Dios: ¿y esto me hace puro o esto me hace impuro? Y Él en el corazón nos diría que algo no me conviene o que algo lo puedo hacer porque me conviene. Luego, la pureza del corazón, la pureza de espíritu también es posible. Todo es posible. Somos nosotros que le ponemos imposibles a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. En este momento hay que creerle, no a llegar a un acuerdo, no a firmar un documento que selle la paz. Esa no es la paz. La paz, como creemos en este momento, es que se desarmen los fusiles, se silencien las balas. Esa no es la paz. La paz es la armonía interior que todo hombre tiene en su espíritu para no ser capaz de hacer daño a nadie. Dicen que puede ser que haya un pacto de paz, pero no podrá haber un pacto de paz en la conciencia de los colombianos. Mientras cada colombiano no se dedique a hacer un pacto de paz por la paz interior, los odios, las venganzas por los recuerdos y las heridas de toda esta guerra de 40 años, la guerra seguirá vigente. Luego le tenemos que apostar a la buena voluntad de los 46 millones de colombianos que, superando el pasado, nos podemos proyectar a un futuro diferente de paz. Yo soy reaccionario a muchas cosas, y dentro de las cosas que más me ofenden en este momento es esa serie que en una hora familiar proyectan y justifican para vender que hay que recordar la historia para que no se nos olvide. Y nosotros seguimos comprando esa historia, y muchos se deleitan con el patrón del mal, el demonio, el poder del mal. Y en ese horario dispara un rating impresionante, porque nos fascina la sangre, nos fascina el maquiavélico, el malo, el perverso que gestiona, organiza muerte, tortura, desgracia. Y eso es lo que compramos con los colombianos. Eso es lo que venden los torcidos en un horario familiar para enseñarle a matar y a creer y hacer creerle a los niños que eso es lícito. Si uno, como cristiano, tuviese respeto por la vida, apagaría o cambiaría de canal en ese momento. Pero eso es lo que venden y eso es lo que nosotros compramos. Y hay otras series y vienen otras más. Y eso no está bien. Eso no es trabajar por la paz. Eso es seguir incentivando la guerra. Y si algo me tiene dolido, ofendido con estos medios de comunicación privados, es que nadie diga nada
ni nadie pida respeto por nosotros los televidentes. A ustedes les pide que si quieren trabajar un poco por la paz, no vean esta vulgaridad. Nada, que los niños sean incentivados a la muerte. No aprendan a matar y no sientan gusto por matar. Por favor, a eso es que se refiere el Señor. Dichosos los bienaventurados los que trabajan por la paz. Así es imposible construir la paz. Así es imposible que seamos llamados bienaventurados. Ofrezco disculpas si alguien es televidente en este horario de esta cosa, pero por favor, a los que tenemos respeto por la vida, eso no lo deberíamos ver. Bienaventurados, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos mártires en la iglesia hoy? Todos los días, la iglesia de América Latina, la iglesia del África, ofrece mártires. Hoy hay mártires. Hoy hay jóvenes mártires por Cristo. El martirio por Cristo no termina. El martirio por los cristianos hoy más que nunca está vigente y latente. En los países comunistas, ser cristiano sencillamente un señalamiento para ser víctima del martirio. Hoy no es fácil, repito, ser cristiano, porque hoy solamente en China, en la China comunista de Mao Zedong, todos los días hay mártires por Cristo. Y la clandestinidad de un cristiano hace ya de ese mero hecho un mártir. Allá están los mártires anónimos, desconocidos, pero que hoy los reconocemos y los llamamos santos. Perseguidos, perseguidos. Y hoy falta muy poco, es breve el tiempo para quien se haga llamar cristiano ser objetivo militar para el martirio. Porque ya no gusta, ya da rabia, odia. Ya hoy en Europa dar como testimonio de que soy cristiano, puedo terminar sin universidad, sin colegio, sin trabajo, porque la fobia por Cristo no autoriza ya ninguna oportunidad social. Francia, un país laico, creyente, hoy es un delito tener en ningún lugar del Estado un símbolo cristiano. Todo lo recogieron, todo lo quemaron, y hoy nadie puede llevar un signo que se haga identificar como lo que cree. Empezó Francia y ya va el resto de Europa. La Italia católica, la Roma de la cristiandad, es la más atea en este momento. Entonces, hoy es eso, la persecución por creer en Cristo. Nuevamente les digo, seamos fieles a Cristo. Hay un cuentico por ahí, tengo tiempo de contártelo. Un joven muy preparado, demasiado preparado, y muy creyente en Cristo. Cansado de tantos títulos y de maestrías y de cosas, se decide a presentar su hoja de vida a la mejor empresa que había en su ciudad. Lo llaman a la entrevista, le hacen todas las preguntas, perfecta la entrevista, pero al final hay una pregunta que él no preparó y fue a quemarropa. ¿Usted cree en Cristo? El muchacho bajó la cabeza, quería resolver una misma, una respuesta. En su mente llegó una revolución en el instante. Estas empresas son multinacionales, son comunistas,
porque no aceptan ninguna idea sobrenatural. Mejor digo que no creo, para que el puesto me corresponda. El muchacho miró al entrevistador y le dijo, no creo. Quien le entrevistaba le dijo, lástima, en esta empresa trabajamos solos los que creemos en Cristo. Uno muchas veces, por conveniencia, renuncia, niega, no acepta, se avergüenza. O ganamos con Cristo, pero con Cristo nunca perdemos. Y es muy fácil hoy, como este muchacho, avergonzarnos de Cristo, no creer en Cristo. Y es mejor creer en Cristo. Así me cuesta la vida. No sé cómo puedo hacer. Pero si nos toca, la debemos entregar. El mártir no necesita estudios. Para el mártir no hay estudios preliminares a la santidad. El hecho de ser mártir ya es un santo. Y hoy hay muchos santos que consiguen, con la perseverancia y el heroísmo del testimonio de sus vidas, reclamando derechos, difundiendo dignidad entre las comunidades donde viven, ya son santos. Entonces aquí dice, perseguidos por la causa del reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persiguen y os calumnien, de cualquier modo por mi causa. Este es un pan de todos los días. Y lo más triste es que los que más nos perseguimos, los que más nos calumniamos, los que más nos odiamos, los que más nos matamos, somos nosotros los católicos. No se puede ver tanto gozo en un católico que hablar mal de la iglesia. Son infelices. Degradan de todo lo de la iglesia. De los sacerdotes no digamos, pero son católicos. Entre nosotros, como iglesia, somos, repito, lo que dice Jesús, los que más nos insultamos, los que más nos persiguen y los que más nos calumnian. Es vergonzoso ver a un católico persiguiendo a otro católico. Es vergonzoso ver las calumnias contra la iglesia de un propio católico. Yo soy amenazado por un católico. Yo soy calumniado por un católico. Yo soy perseguido por un católico. A mí no me persiguen los ateos. A mí no me persigue un cristiano no católico. A mí me persiguen y calumnian y me amenazan los católicos. ¿Por qué este escándalo? ¿Por qué esta vergüenza? ¿Por qué? Si entre nosotros como Iglesia Católica deberíamos ser los que más nos respetásemos, los que más nos cuidáramos, los que más nos respetáramos. Pero tristemente somos nosotros, la propia Iglesia, los que más nos hacemos daño. ¡Qué tristeza! Y hoy debemos reconocer que nosotros como Iglesia Católica no nos hacen daño a otros. A nosotros nos hacemos, nosotros mismos somos quienes nos hacemos tanto, pero tanto, tantísimo daño. Un daño indescribible. ¡Qué vergüenza! Y hoy me dejo estar inquietud. Yo como católico, ¿pienso bien como católico hacia los católicos?
¿O qué poco católico soy que vivo contra los católicos? De cualquier modo, por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Si alguna vez algunos tienen la oportunidad de ir a Tierra Santa, van y se sientan bajo un árbol de olivo, y estas bienaventuranzas es como si Jesús nos las dijera en el oído. Es de las experiencias más hermosas, estar en el monte de las bienaventuranzas. Eso se sube, Joliján, Tierra Santa, abajo, y como allá donde están las cruces, es el monte de las bienaventuranzas. Allá no hay nada alto. Yo creo que lo más alto es ese montecito, y se sube por varias curvas, y muchas curvas, y muchas curvas, y allá se sentó Jesús, miró a Jerusalén, y ese fue como el testamento espiritual de ese Cristo de Dios hacia esos apóstoles y a esa multitud que lo seguía. Hoy, ¿de qué bienaventuranza soy parte? ¿Cómo me siento bienaventurado? ¿Qué bienaventuranza me corresponde? ¿Cuál bienaventuranza debo trabajar más por conseguir? Pero hoy Jesús habla sobre el reino de los cielos. Arriba. No hay santo sin pasado. No puede existir un pasado que lleve un santo. Luego se hicieron santos por una sola aspiración: llegar al reino de los cielos. Aspiremos nosotros también un día llegar al cielo, porque el cielo a todos nos pertenece. Así sea.